Hola a todos, bienvenidos a este video donde aprenderemos las operaciones básicas de manipulación de datos en SQL Server. En primer lugar vamos a ver cómo crear una base de datos, una tabla y vamos a usar con el insert, select, update y delete. Estas son el DML. Si estás empezando en un mundo de SQL Server, este es el lugar perfecto para ti. Vamos a ver ejemplos prácticos para que puedas entender cómo interactuar con una base de datos de manera sencilla. Empecemos. En primer lugar vamos a ver cómo crear una base de datos. En este momento yo ya tengo creado una base de datos que es financieros. Vamos a crear una base de datos con el nombre financieros. Create database financieros. Como ven, yo ya tengo creado mi base de datos, por ende no voy a ejecutar, pero ese es el comando con que se crea una base de datos. Create database financieros. Ejecutamos y listo, se va a crear de esta manera. Visualizar en el Object Explorer. Luego de ello, en la base de datos tenemos dos objetos más que son las tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, roles, drawer y otros más. Y ahora lo que vamos a ver es principalmente una tabla. Cómo crear una tabla es de la siguiente manera. La tabla va a tener el siguiente nombre. Vamos a escribir create table. El nombre de la tabla sería catálogo de empresas. Emp. Luego abrimos paréntesis, nombre de nuestra columna, nombre de la columna y el tipo de dato. El nombre sería ID, el catálogo. El tipo de dato del ID es int. Vamos a insertar que sea identity. Luego vamos a insertar más columnas. Las columnas es el sticker y la fecha. En el sticker, como vamos a almacenar texto, lo que estamos haciendo es asignarle varchar con la longitud de 100. Vamos a acortarlo a 20. Sticker symbol, tipo de dato y la longitud. Fecha y el tipo de dato. Fecha almacena, vale la redundancia, fecha. En este caso el tipo de dato sería date, o también podemos hacerle date time. Pero solamente necesitamos la fecha y no necesitamos la hora, por ende vamos a ingresar solo la fecha. Luego ejecutamos. Como se visualiza en esa pantalla, no se visualiza catálogo de empresas, ninguna tabla con ese nombre. Vamos a ir, ejecutamos y ya se creó correctamente. Vamos a actualizarlo y tenemos en la primera opción catálogo emp. Ya cuando tenemos nuestra tabla, ahora necesitamos ver. Obviamente la tabla debe tener registros y por ende vamos a insertar con el insert into. La otra manera de crear una tabla también es de la siguiente manera. Vamos a ir a table y tenemos para poder ingresar el nombre de la columna. En este caso siempre hemos creado con esta opción, es decir, ID. El tipo de dato hemos indicado que es int, o hagamos int. Y allow null quiere decir que aceptamos nulo. Y luego sticker, vamos a buscar varchar 50, también se puede cambiar a 20. Y fecha, date, escribimos date y nos muestra. Ahora para poder guardar cerramos yes, nombre de la tabla, ingresamos el nombre de la tabla y ok. Vamos a cancelar porque ya hemos creado anteriormente nuestra tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es insertar datos. Nuestra tabla está creada, solamente tiene 3 columnas y luego insertamos los registros con el insert into. Escribir nuestro comando insert into la tabla que es financieros catálogo de empresas. Luego vamos a especificar las columnas. Solamente tenemos 3 columnas y vamos a visualizar que es el catálogo ID. Como el catálogo tiene ID con el tipo de dato entero y el identity 1,1, ¿qué significa esto? Que ya no es necesario que nosotros ingresamos en el insert into 1 o 2 o 3, sino automáticamente a insertarse los registros. Como por ejemplo, tenemos el sticker symbol y la fecha. El sticker symbol y la fecha. Indiqué anteriormente que no es necesario ingresar una de las columnas que es el ID porque se va a incrementar cada vez que voy ingresando un registro de uno en uno. Entonces vamos a ingresar el sticker symbol que es en texto doble, comilla simple, perdón, APL. Luego vamos a ingresar a la fecha que es el día de hoy. Voy a escribirlo que es el 17 2024 11 del 17. Ahora vamos a ejecutar. Listo, ya está insertado y vamos a consultar.
Listo. Como se visualiza, no he ingresado en ningún momento el número 1, solamente ingresé dos datos, el sticker symbol y la fecha. Y pero si ingreso el número 1 es porque tenemos el identity de 1 en 1. Empieza en 1 y se incrementa en 1. Ahora, tenemos ya nuestros registros y podemos insertar mucho más. También tenemos esta opción, Edit to Pro, de 200. Vamos a escribir, tengo las empresas, INTC, Mara, Meta, INTC, Mara, Meta, Nvidia. Tenemos pizza, también tenemos Google. Vamos a insertar la misma fecha porque es el día de hoy lo que estamos insertando los registros. Esto es mucho más sencillo. Esta opción de poder editar los datos es mucho más sencillo cuando tenemos pocos registros. Luego de ello ya automáticamente se guardó. Vamos a ir a consultar. Vamos a visualizar que tenemos todos los registros. Ya no es necesario que nosotros ingresamos, cerramos o pongamos a ejecutar porque es automático. Bueno, listo. Ya tenemos nuestro catálogo de empresas con nuestros datos. Ahora que ya tenemos datos en nuestra tabla, necesitamos visualizar, necesitamos usarlo. Y para ello usamos el Select Top o simplemente vamos a usar el Select Asterisco. Select Asterisco. El asterisco nos indica que se va a visualizar todas las columnas de la tabla. Como tenemos solamente 3, bueno, las 3 nos va a mostrar From y la tabla. Ejecutamos, nos muestra los 3 registros con toda la información que tiene. Como mencioné, el asterisco nos indica que mostrará todas las filas y las columnas de la tabla. Como por ejemplo vamos a ver otro que solamente es especificar las columnas, que yo solo quiero ver el sticker, entonces borro asterisco, sticker, ejecutamos y solamente nos mostraría el sticker symbol de la empresa. Y podemos añadir otro más y que si vamos a visualizar la fecha. Listo, estas dos columnas es muy importante para este ejemplo. Tenemos también para poder contar registros. Usamos lo mismo con el Select Count. Podemos usar una de las columnas o simplemente el asterisco. Asterisco, From y la tabla. Seleccionamos y solamente se ejecuta el count. Sin seleccionar, se muestran las dos. También podemos asignarle como un nombre, como se visualiza en la pantalla. 7 es la cantidad y dice no column name, no tiene nombre, entonces podemos asignarle el nombre que es cantidad, por ejemplo, cantidad. Ejecutamos y se visualiza el nombre de la columna y la cantidad. Ahora vamos a pasar al siguiente para poder manipular datos, que es el update. Con el update podemos actualizar cualquier información que necesitamos. En este siguiente ejemplo vamos a ver es cómo actualizar datos. ¿Qué pasa si queremos actualizar el nombre de una empresa? Entonces usamos el update. Para ello vamos a usar el siguiente comando. Update, la tabla update table, que es la tabla de catálogo de empresas. Seteamos el nombre de la columna. El nombre de la columna, que es el sticker, igual vamos a cambiar a Amazon. Es decir que actualmente tenemos este registro que es en el where pizza y va a ser reemplazada por Amazon. Entonces vamos a ir, solamente tenemos un registro que está en el ID 6 con pizza, entonces va a encontrar uno solo y reemplazamos por Amazon. Ejecutamos seleccionándolo para solamente aplicar a ese código y se ha afectado un solo registro porque obviamente solamente tenemos un registro. En el where también hemos asignado solamente un registro. Vamos a ver que está Amazon en el 6. Listo, de esa manera podemos realizar el cambio de las columnas que nosotros necesitábamos. Una advertencia. ¿Qué pasa si solamente ejecutamos esta parte? Update, la tabla y el set. Lo que vamos a hacer es actualizar todo lo que está en nuestra tabla, porque el where es la condición que estamos aplicando para que solamente afecta a una columna. Pero muchas veces, bueno, también me ha sucedido que por estar apurados o por realizar una tarea a la ligera, se podría decir, solamente nos olvidamos de ejecutar el where o seleccionar el where. Para ello siempre deben ingresar el where
para que de esa manera no afectemos toda la columna. En esa pantalla se visualiza que tengo pocos registros, por ende puedo recuperarlo rápido. Pero ¿qué pasa si la información es extensa? Tenemos millones de registros y está trabajando en línea el cliente. Al momento de nosotros ejecutar el update sin el lugar, vamos a afectar a toda la empresa prácticamente. Si es una tabla grande, por ejemplo, si trabajas en un banco, entonces afecta directamente a la empresa como tal en sus operaciones. Para ello hay que tener mucho cuidado o usar transacciones. Podemos aplicar mucho más, como por ejemplo también coma. Queremos también actualizar la fecha. Por ejemplo, vamos a cambiar otro, que es el Google. Amazon, vamos a cambiar, Google. Vamos a cambiar por empresas como por ejemplo Starbucks. Y vamos a indicar que la fecha va a ser el día de ayer, 16. Al ejecutar todo, se va a cambiar estas dos columnas. Vamos a ver en Google. Afectó una sola columna, que es el Google. Ejecutamos, consultamos y listo. Cuando se realizó el cambio el día 16, porque asignamos de esa manera. Y la empresa de Google, ahora ya no es Google, sino Starbucks. Y listo. En este siguiente ejemplo vamos a usar el comando delete. Si queremos eliminar datos, entonces usamos el comando delete. Vamos a escribir el comando delete from en la tabla. Delete from. ¿Qué pasa si solamente usamos esto? Estaríamos eliminando todo lo que es los registros. Todo lo que hemos insertado anteriormente se va a eliminar si solamente uso delete from y la tabla. Para eso también tenemos que asignarle un where, una condición. El where indica igual manera una condición que solamente afecte a la columna que nosotros necesitamos. Si solamente ingreso 1, pues entonces va a afectar solo a 1. ID, luego. Y vamos a hacer el último, por ejemplo. Delete from table, que es la tabla, where ID, el nombre de la columna y cuál es el número 7. Ejecutamos y solamente afectó un solo registro, que es el número 7. En resumen, hemos visto las operaciones básicas de manipulación de datos en SQL Server, como insertar, en primer lugar crear, insertar datos, leer con el select, actualizar con el update y eliminarlos con el delete. Estas son las herramientas esenciales para trabajar con base de datos. Así que si estás empezando, no olvides practicar. Practica y practica mucho.